días. Es un gran gusto contar con la presencia del doctor Gastón Becerra y el doctor Pedro Giordano en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Pedro es doctor en investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro activo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así como del Instituto de Investigaciones Gino Germani y profesor, por supuesto, en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido invitado varias veces en nuestro seminario para darnos extraordinarias conferencias, como esa que nos acaba de dar hace 2 años, sobre contribuciones ontológicas y epistemológicas en la teoría del observador. Y claro, la de la unidad de la teoría general de la acción de Talcott Parsons. A lo largo de sus etapas, estas dos conferencias, hace poquito nos las ha brindado. Gastón Becerra, por otro lado, es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía también por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se desempeña como investigador asistente en CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica en Argentina, y es docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como también es director de la carrera de Sociología en línea de la Universidad de Flores. Sus temas de trabajo son epistemología de las ciencias sociales, teoría de sistemas sociales y complejos, así como Big Data. Por cierto, la licenciatura en Sociología, coordinada por el doctor Gastón Becerra, se propone la tarea de formar profesionales con una visión teórica y crítica de la sociedad actual y con conocimientos metodológicos y técnicos de avanzada para investigar sobre problemáticas sociales complejas y participar en el diseño y la gestión de organizaciones inteligentes. Algunas materias iniciales suelen ser programación, análisis de datos, Big Data, inteligencia artificial, todo eso que no vemos en las licenciaturas de sociología actualmente. En esta licenciatura sí lo vemos. En la Universidad de Flores, coordinada por Gastón Becerra. Una licenciatura extraordinaria y que cualquier persona en Latinoamérica o en el mundo puede ingresar, por supuesto. Hay información relevante, es Universidad de Flores, carrera de Sociología. Bueno, hoy los doctores Giordano y Becerra nos brindarán una conferencia titulada Las concepciones generales monistas, integradoras y dualistas en el tratamiento de tensiones sociológicas. Estamos seguros de que esta exposición proporcionará una visión profunda y valiosa de las nuevas formas de organización de nuestras concepciones y la reflexividad sobre la investigación en sociología y sus lógicas en la segunda década del siglo XXI. Con gran gusto, le cedemos la palabra a nuestros estimados invitados para dar inicio a esta conferencia. Gastón, Pedro, tienen la palabra. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos, por la invitación. Siempre es un gusto y un honor poder participar de estos encuentros del seminario. Em, Bueno, sí, muchas gracias, Carlos. Siempre es un gusto ser invitados y participar del seminario y también escuchar palabras tan halagadoras y pasar la información de las cuestiones a las cuales nos dedicamos. Tenemos para empezar a compartir. Vale, sí, sí. Ahí está. Bien, a ver si ya ahí tenemos el título. El título acá del trabajo sería es Las concepciones generales monistas, integradoras y dualistas en el tratamiento de tensiones sociológicas. Bien, ¿Querés bien. que cuente yo este primer resumen del trabajo? Sí, ya estás compartiendo porque yo no lo veo. Sí, sí, sí. Sí, yo ahí creo que se ve bien. Carlos, ¿nos das el ok si se está viendo la presentación? Sí, claro, muy bien. Perfecto. Genial. Bueno, empiezo contando yo esta primera parte.
Básicamente lo que quisimos hacer con este trabajo es meternos en lo que sería un poco el dominio de la teoría sistemática, la teoría comparada o la metateoría, de acuerdo a cómo uno lo quiera tomar. Y empezamos a relevar distintas maneras en que la sociología solía tratar con pares dicotómicos, con nociones que estaban presentadas en formas de dualismos o en formas de dicotomías. Y revisando un poco la literatura, encontramos, bueno, algunos autores que trabajaban o que ordenaban o que buscaban la manera de entrarle a esta manera de trabajar la teoría a través de lo que serían dicotomías. Otros que por ahí consideraban esto a través de la idea del dilema. Otros que por ahí, siguiendo un poco más nociones introducidas también por Luhmann, hablaban de direcciones directrices. Y nosotros vamos a hacer nuestra propuesta acerca de las tensiones en esa línea. Luego, en base también a ver cómo es que el análisis que se realizaba, vimos que había tratamientos que se podía llamar de alguna manera posicionales, y frente a eso nosotros nos interesó pensar una forma más abstracta, que bueno, obviamente ahora todo esto lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, que es que nosotros lo hemos llamado concepciones y que tiene que ver con la manera de problematizar a esos dualismos o o en nuestros términos a esas tensiones. Vamos eventualmente a proponer que hay tres posibles concepciones, o sea, hay tres posibles maneras de tratar con estos dualismos sociológicos, que son el monismo, la integración y el dualismo. Y eventualmente vamos a decir que cuando uno hace este análisis con esta perspectiva, lo que puede es vincular algunas de estas discusiones y hablar en términos de una concepción general que de alguna manera pudiera caracterizar algún programa teórico. Así que eso es un poco el recorrido que vamos a hacer. En el medio vamos a ejemplificar un poco estas nociones, especialmente con la obra de Bourdieu, perdón, de Luhmann, y vamos a mayormente sostener que Luhmann, a través de distintas tensiones, presenta una concepción dualista, y vamos a ir ejemplificando concepciones alternativas, como por ejemplo el monismo con Touraine, la integración con Bourdieu, y bueno, y otros autores más. Así que ese es un poco el recorrido que tenemos para esta presentación. Bien. Yo no sé por qué no estoy viendo la presentación, pero igualmente la sigo por otro lado. Bien, como les comentaba Gastón, este es parte de un proyecto de investigación que compartimos con él. Ya cuenta con algunas publicaciones que después, Carlos, las podemos compartir porque la mayor parte de la bibliografía con la cual vamos a referir está en esos trabajos. Así que aquí vamos a hacer referencia brevemente, pero bueno, en estos trabajos están ahí para quienes la quieran revisar y chequear. Básicamente lo que nos propusimos es, por supuesto, iniciando desde la teoría de sistemas sociales, empezamos a abrir el panorama para hacer un intento de mapeo, de clasificación o de darle orden a la teoría sociológica, ¿sí? Tratando de aportar para poder desarrollar una sociología sistemática o una sociología con fines comparativos. Sí, en ese sentido, algunas de las categorías que vamos a presentar no son nada nuevas, por supuesto, fueron identificadas en los materiales de lectura, pero consideramos que con la categoría de concepción general, que es la digamos, el resultado de nuestra investigación, y es una hipótesis con la cual nosotros proponemos, es ordenar todas estas discusiones, tener un criterio útil para comparar perspectivas teóricas, ya sea al interior de ellas, en busca de una coherencias o incoherencias, ahora vamos a detallarlo, y también comparar distintas perspectivas teóricas. ¿Sí? Entonces, la propuesta que consideramos original o la cual hemos llegado como resultado es la categoría de concepción general y vamos a ir recorriendo un poco el camino que hicimos para llegar a ella. Bien. Primero lo que hicimos es tratar de ordenar
¿sí? En base a qué vamos a discutir. Y para eso, si dijimos que vamos a tratar de mapear la discusión en la teoría sociológica, tratamos de especificar cuál va a ser ese campo, el campo en el cual vamos a discutir. ¿Sí? Entonces nos relacionamos con un conjunto de categorías analíticas, de conceptos que encontramos en la bibliografía, tales como los de dicotomías, dilemas y distinciones directrices. Bien, bueno, decía, tenemos la bibliografía ahí en nuestros textos, pero una de ellas, la primera categoría analítica es la idea de dicotomía, ¿sí? Bien, una categoría bien clásica que se suele utilizar para abordar grandes problemáticas, y lo que hace es separar en dos grandes campos la discusión, ¿sí? Con el criterio de la exhaustividad y la mutua exclusión de cada uno de los términos de cada uno de los componentes. Por supuesto, esto a lo largo del trabajo lo vamos a ir especificando, pero la referencia clásica es el texto de Dewey, que nos habla de dos grandes sociologías. Sí, por supuesto está la dicotomías, como cada uno cada uno y cada una de los materiales bibliográficos siempre puede ir hacia el pasado y ver cómo los grandes problemáticas se replican en nuestro presente. De ahí Pola utiliza una imagen muy, muy, muy gráfica, trayendo a Nietzsche la idea del eterno retorno de las grandes tensiones sociológicas, y una de ellas, partiendo desde Dewey, suele ser la tensión la dicotomía, perdón, entre acción y sistema. Sí, lo que hace Dewey es decir, bueno, básicamente existen dos grandes posicionamientos sociológicos. Uno es el de la acción y el segundo es el del sistema. Cada uno tiene distintas maneras de abordar los problemas, utiliza sus propios marcos categoriales y llega a sus propias conclusiones. Y básicamente señalan dos grandes senderos por los cuales transita la producción sociológica a lo largo de la historia. Ahí nosotros mencionamos algunos otros textos que directamente se pusieron a reflexionar acerca de la utilidad de la dicotomía, ¿sí? Como son los textos o la producción de Van Krieken y de Jenks, que es un compilador que, por ejemplo, lo que hacen es extender los conjuntos de dos sociologías, ¿sí? Entonces ya no nos hablan solamente de acción y sistema, sino que dicen, bueno, la sociología trabaja con múltiples, incluso infinitos conjuntos de pares dicotómicos, ¿sí? Como pueden ser, bueno, acción-sistema, individuo-sociedad, que es el que nosotros vamos a trabajar a continuación, o el primero que vamos a presentar, pero esto se puede extender a otros tipos de variables, como puede ser orden y cambio, sociedades tradicionales y sociedades modernas. Bien, así, por ejemplo, Jenks llega a compilar una serie de 23 dicotomías, y nosotros la conclusión bueno, adelantando un poco, lo que decimos es que tiene mucha utilidad pedagógica o clasificatoria, pero tiene algunos inconvenientes que los vamos a ir identificando. Una segunda forma de ordenar la discusión en torno a pares alternativos contrapuestos es la categoría de dilema. ¿Sí? Ahí encontramos la idea de dilema en dos obras muy, muy relevantes. Una es la de una recopilación que hace Johnson acerca de los problemas ontológicos y epistemológicos fundamentales de la tradición sociológica. Ahora nos vamos a meter un poquito más de lleno. Y otro es el de Piotr Stonka. Y esos son dos grandes textos que nos hablan de dilema. Dicen que un dilema aparece cuando ante un problema surgen dos soluciones, y esas dos soluciones son contrapuestas. Para un problema hay dos soluciones, y lo que observamos es que en estas dos obras, quienes apelan a los dilemas terminan construyendo esta oposición para luego superarla dialécticamente en una síntesis. Y en este caso, el que más de lleno se mete con la tradición dialéctica de Hegel y sobre todo de Marx es Piotr Stonka, para proponer una síntesis en todos los niveles de la discusión sociológica, ¿sí? En niveles ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Entonces decimos que acá la idea de dilema ya conoce el resultado. ¿Sí? La finalidad de presentar dilemas es superarlos dialécticamente. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar como también otro de las razones por las cuales no nos vamos a detener en ellos. Y una tercera categoría, ¿sí? Podría haber otras, pero son con las que más trabajamos, es la categoría de Guiding Distinctions que propone Roth.
de Stephen Roth, donde se presenta muy fuertemente. Roth sigue a Spencer Brown y a Niklas Luhmann. Y dicen, donde los criterios de exhaustividad y mutua exclusión, que ya estaban en las dicotomías y ya estaban en los dilemas muy presentados, pero lo toma como un principio programático. ¿Sí? Él dice, bueno, vamos a trabajar con distinciones para desarrollar una máquina universal tendiente a digitalizar la teoría social. Y ahí hay una otra guiding distinction, otra distinción directriz de Roth, que es la de lo virtual y no lo analógico. ¿Sí? Bien, la originalidad que nos presenta es que dice que hay distinciones verdaderas y las falsas, y distinciones falsas, y él lo que va a tratar es de hacer es de transformar las distinciones falsas, como pueden ser las que nosotros utilizamos, individuo-sociedad, descripción crítica, bueno, refiere a capitalismo o comunismo, y también da una serie innumerable de guide distinction. Dice, bueno, lo que hay que tratar de hacerlo es convertirlas en verdaderas, y solamente es verdadera aquella que se rige por el criterio de la mutua exclusión y la exclusividad. Bien, en ese sentido, lo que nosotros vamos a poner en cuestión es esto de la exclusión y la exhaustividad, y lo que nos preguntamos es si no pueden existir algún tipo de posiciones relativas, o como nosotros vamos a llamar, es en tensión. Entonces nosotros vamos a trabajar con tensiones, y nuestro campo va a estar compuesto de tensiones. ¿Sí? La vamos a leer en esa clave, y cuando hablemos de individuo y sociedad no la vamos a observar en términos de dicotomías, no la vamos a observar en términos de dilemas, no la vamos a observar en términos de guiding distinction, sino la vamos a observar en el sentido de que son tensiones. Entonces se encuentran tensionados. Entonces eso va a habilitar no solamente dos posiciones enfrentadas, es decir, a priori no definimos la naturaleza del vínculo, sino que vamos a tratar de pensar de qué manera se vinculan entre, si bien son dos polaridades, podemos encontrar distintas posiciones. Y no solamente vamos a buscar posiciones, sino que también vamos a avanzar hacia la búsqueda de concepciones. Perfecto. Una segunda manera de ordenar un poco esta discusión en esto que por ahí en un término un poco más abstracto podríamos llamar son pares alternativos, de manera de entrarle a las discusiones de la sociología. Una es, como mencionaba recién Pedro, buscando, bueno, cuál es la manera en que en que se conceptualiza esa dualidad, y cuál es el sentido de ese análisis. Y otra manera que también nos pareció interesante de indagar es, bueno, una vez que suponemos que estas alternativas han condicionado la discusión o las discusiones, bueno, ¿cómo podemos conectar distintas discusiones? O, llegado el caso, estas dualidades son tan fuertes que suponen que existe una gran dicotomía central, o una única dicotomía, o si es que hay distintas dicotomías, distintos dualismos, y si es que hay manera de conectarlos, o si es que hay manera de cruzarlos en el análisis. Y ahí lo que vimos también de vuelta es un conjunto también variopinto de alternativas. Por un lado, vimos, por ejemplo, que hay algunos autores que presentan una gran dicotomía central, o una única dicotomía, si se quiere, que de alguna manera explica o condiciona el resto de las discusiones, o será en la que se ve o la que tenga por ahí la capacidad de dar una descripción más abstracta de los supuestos de las teorías. Y ese es el caso, por ejemplo, de sistema-acción. Que es el dualismo, el par, o en los términos ya un poco más cercano a lo que venía hablando Pedro, la dicotomía, que destaca, bueno, el caso de Darwin. Después vimos que hay otros autores que, para poder armar un mapeo un poco más complejo, directamente deciden priorizar dos dicotomías, que son dos dicotomías que se supone que son irreductibles, o sea, dos dicotomías en las cuales es necesario mapear a todos los programas porque no se puede establecer la prioridad de una de ellas. Y, por ejemplo, un caso particular lo encontramos en el trabajo de Johnson, Dandecker y Ashworth, que básicamente van a priorizar dos grandes dimensiones, una epistemológica y una ontológica, podríamos decir. Una de ellas es el dualismo entre lo nominal y lo real, y otro es el dualismo entre lo material y lo ideal. Del cruce
de esas dos dicotomías, lo que se nos da es un espacio de 4 posibilidades. Entonces uno podría ubicar a los programas dentro de ese espacio de 2x2. Y después vimos que hay otros autores que directamente no parecen suponer un cruce, o no parecen suponer una prioridad entre las dicotomías. Que es, por ejemplo, el caso de estos que mencionaba Pedro, sería, por ejemplo, el caso de Roth. En el caso de Roth, las guiding distinctions son múltiples, y de hecho él arranca uno de sus trabajos, creo que uno de los que están más centrados en el área del marketing o del management, perdón, arranca ese trabajo mencionando cuáles son aquellas distinciones que han marcado la reflexión a la discusión del campo, y bueno, menciona, no sé, por lo menos 15 creo que menciona en el artículo. De hecho, él arranca ese artículo contando una experiencia en la cual invita a los investigadores del campo a decir cuáles han sido las distinciones que más marcaron, y hay una especie ahí, si se quiere, de brainstorming o de primer mapeo o de dualismo de manera colectiva, y bueno, es una lista bastante grande de distinciones. De esa manera, uno podría decir que las distinciones son en realidad un conjunto abierto, y no hay necesariamente una prioridad de una distinción por sobre las demás. Lo mismo pasa, podría pensar en el caso de Jenks, que como Pedro decía, compilan 23 tensiones o 23 dicotomías para la sociología. Si bien arrancan con individuo-sociedad, no necesariamente presupone prioridad, y después uno va pasando por otras dicotomías, como por ejemplo local-global, y algunas otras dicotomías de ese sentido, pero bueno, no hay una manera en la cual uno pueda vincular esas dicotomías para poder armar un mapa más complejo. Y otro ejemplo, también un poco en esa línea, podría ser el trabajo de Van Kriken. Entonces, lo que notamos es que había como, bueno, había varias estrategias, varias maneras de entrar a esta discusión, y nos quedó la pregunta de si acaso podemos vincular a las discusiones, o si acaso es necesario que trabajemos con un criterio de prioridad, que para poder vincularlas necesariamente vayamos a pensar, ok, es esta dicotomía y es esta dicotomía, o si es que se podía generar alguna categoría con un nivel de abstracción un poco más amplia, capaz de cruzarlas desde otro, o conectarlas a estas discusiones desde otro plano, y eso es un poco lo que vamos a proponer con la idea de concepción. Bien. Lo que nosotros proponemos entonces es un ejercicio teórico. ¿Sí? Entonces, lo que observamos que una manera típica con la cual la sociología se autodescribe o reflexiona sobre sí misma a lo largo de su proceso de institucionalización, de diferenciación, de especialización, es abordar un conjunto de problemas que son problemas constitutivos, ¿sí? Como diría Luhmann, que la cierran sobre sí misma, abordando esos problemas, apelando a pares alternativos contrapuestos. ¿Sí? Entonces, nosotros proponemos hacer un ejercicio teórico similar y discutir con la bibliografía especializada en hacer ese tipo de ejercicio. En ese sentido, entonces, es como recuperamos las categorías de dicotomías, de dilemas y de guiding distinction. Hay momentos en los que, y vamos a priorizar el uso de las tensiones, hay momentos en que también nosotros discutimos con esas categorías, pero discutimos críticamente, tratamos de observar en qué se diferencia la idea de tensión, pero por supuesto están muy vinculadas, y hay momentos en que referimos directamente a dicotomías o dilemas porque entendemos que son similares, sobre todo cuando las presentamos. Precisamente la distinción es que nosotros tratamos de ver, que entre los polos alternativos, ¿sí? O entre o los conjuntos de pares existe una tensión, no es una relación de mutua exclusión o de exclusividad. ¿Sí? No es que cuando hablemos de una perspectiva que apela a la descripción de la sociedad por medio del individuo, excluye totalmente a lo social. ¿Sí? Entonces, lo que tratamos de ver es que existe más bien una tensión. Pero, por supuesto, eso es acorde al tipo de ejercicio que nosotros estamos proponiendo. Este ejercicio teórico de ver cómo se utilizan pares alternativos contrapuestos para resolver problemas fundacionales de la sociología.
Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de que el criterio ordenador de nuestro análisis son un conjunto de tensiones clásicas, ¿sí? Tensiones que comunicativamente ha utilizado la sociología para ordenarse a su interior y también para dar muestras de autonomía a su exterior. En ese sentido, nosotros en este trabajo, en esta presentación, vamos a hablar de tres tensiones clásicas. ¿Sí? La primera es pertinente a la definición del ámbito objetual, de la disciplina sociológica, que es la tensión clásica entre individuo y sociedad, que puede leerse en todas las discusiones bueno, aquí vamos a solamente a enfocar a los padres fundadores de la sociología, y vamos a ver cómo el resto de la tradición la fue trabajando. La segunda es pertinente a la teoría del conocimiento. Es una distinción que la vamos a denominar, es una tensión entre realismo y constructivismo, ¿sí? Y la tercera va a ser una tensión que nosotros la vemos en cuanto a cuál es el rol de la sociología en la sociedad. ¿Sí? Va a haber una tensión entre una polaridad que dice, bueno, la sociología debe limitarse a describir los objetos de estudio, y entre aquellos que van a decir, bueno, no, la sociología tiene que avanzar hacia a efectuar una crítica y que esa crítica lleve o estimule transformaciones en la sociedad. Esa es, bueno, la distinción clásica entre, bueno, que la sociología habla de qué es la sociedad, o la sociología también tiene que avanzar acerca del cómo debe ser la sociedad, apelando a un conjunto de criterios normativos. En ese sentido, la idea de tensión a lo que nosotros nos sirve es para mapear la discusión. Sí, en ese sentido, nosotros, esto queremos que quede bien claro, solamente la utilizamos para comparar programas teóricos, ¿sí? Y lo que vamos a avanzar es hacia el señalamiento de posicionamientos y grados de acercamiento entre sí y con respecto a dos polos. ¿Sí? Creemos que eso es lo que nos da la categoría de tensión. Nos da a nuestros ojos un vínculo más complejo, o nos permite alcanzar un nivel de abstracción diferente, ¿sí? Que si solamente entendemos que es uno o lo no uno. ¿Sí? En el sentido fuerte de la idea de distinción de Spencer Brown. Sí, te sumo una cosita, que es que en ese sentido las tensiones, o por lo menos la manera en que nosotros estamos entendiendo las tensiones, permitiría un análisis que nosotros lo llamamos posicional. Ya que ahí no se trata solamente ya de clasificar o identificar a una teoría, ya sea en la categoría de lo blanco o de lo negro, o de lo blanco y lo no blanco, uno podría decir, sino que se puede pensar en que ahí hay posiciones, y que las posiciones en última instancia son algo que se da en la distancia, es decir, que uno puede estar más cerca o más lejos de otro programa, o más cerca o más lejos de un polo. Y que, bueno, sobre esa, si bien casi todas estas nociones que hemos mencionado, la de dicotomía, la de dilema y la de guiding distinction, con sus autores, ellos lo trabajan de manera así, como con esta mutua exclusión. Hay otros autores que trabajan de manera posicional. Por ejemplo, Sergio Pignoli tiene un trabajo donde trabaja de manera posicional. Uno podría decir que también el trabajo acerca de las versiones del individualismo metodológico de Lars Uden también es un trabajo que trabaja en manera, o que piensa estas diferencias de manera posicional. Así que, si bien nosotros vamos a estar mayormente discutiendo con estos primeros, sí es importante mencionar de que esta idea de que podemos ordenar de manera posicional también tiene sus defensores. Bueno, y como decía Pedro, nosotros una vez que nos posicionemos sobre estas tensiones, lo que queremos, además de encontrar posiciones, o sea, que además de encontrar si es que, o de ubicar a un autor más cerca de un polo que del otro, lo que queremos es ver cómo es que se problematiza esa dualidad, cómo es que se problematiza esa tensión. Y para problematizarla, lo que nos interesa es pensar, bueno, ¿cuál es la relación que en última instancia se está dando entre estos polos? Entonces, hay algunos programas teóricos o algunos autores que van a terminar, por ejemplo, por optar simplemente en acentuar uno de esos polos, o en reducir, si se quiere, la discusión a uno de esos polos, y a eso lo hemos llamado monismo. Hay otros autores que, por ejemplo, han intentado vincular a esos dos polos de manera tal que se pueda dar una suerte de síntesis a esa concepción, a esa manera de tratar las tensiones. La denominamos integración, entre varias palabras que uno encuentra ahí entre los distintos autores.
Y una tercera, si se quiere, concepción, o una tercera manera de trabajar a estos polos es la que de alguna manera primero busca restituir o reforzar esa diferencia o sostener esa diferencia y partir un poco desde el supuesto de que hay un dualismo, si se quiere, de alguna manera también irreductible, y que bueno, eventualmente uno en la base de ese dualismo, si quiere avanzar, tendrá que seleccionar alguno de esos polos, que es básicamente la concepción que nosotros vamos a encontrar mayormente para el programa de Niklas Luhmann. Luego, también sobre esta concepción, sobre esta idea de pensar las concepciones, creemos que como nosotros vamos a poder de alguna manera identificar una concepción a lo largo de distintas tensiones, nosotros creemos que nuestra idea de concepción de alguna manera puede hacer nos da la posibilidad de alguna manera de explorar una manera de vincular distintas discusiones o de vincular distintas tensiones. Es decir, que nosotros en relación, por ejemplo, a individuo-sociedad o en relación a constructivismo-realismo, podemos encontrar una concepción para un programa teórico y ver si es la misma concepción que podemos encontrar en una segunda tensión. Así que, un poco de alguna manera de abstraer un poco estas distintas discusiones a través de la categoría de concepción, es que podríamos decir que un programa, por ejemplo, tiene una concepción general. O que es como un rasgo que de alguna manera lo estamos hipotetizando, o sea, estamos suponiendo que nosotros podríamos adoptar ese rasgo para desde ahí llevar un análisis, ya sea al interior del programa o entre programas. Bien, entonces, bueno, con esto ya finalizamos lo que es la presentación de nuestro marco categorial. ¿Sí? Nosotros vamos a discutir con las categorías de dicotomías, de dilemas, de guiding distinction, optando o priorizando el uso de las tensiones, pero por supuesto también aprovechando toda la utilidad de esos conceptos. Y ese espacio que nosotros hablamos de abordar problemas sociológicos en base a una tensión entre alternativas, y nosotros vamos a decir, bueno, que cuando hacemos esa lectura, desde ese punto de observación miramos un conjunto de problemas, vamos a decir, bueno, que es posible establecer posiciones. ¿No? Y la posición puede ser de un programa teórico o de una teoría ante un problema, o también puede ser de un concepto sociológico. Un concepto sociológico se puede posicionar más cerca de un polo y otro concepto del mismo autor o de la misma corriente de pensamiento se puede posicionar de otra manera. Nosotros vamos a pensar a la concepción, ¿sí? Como una forma de problematizar la atención. Y no solamente de posicionarse, sino observar de qué manera nos posicionamos y de qué manera pensamos a la atención. Y finalmente, cuando nosotros, y acá está que creemos que es nuestro aporte o nuestra principal categoría, que es la de concepción general, es cuando podemos hacer ese ejercicio en distintas tensiones, vinculándolas. ¿Sí? Como podemos observar en la teoría de sistemas sociales de Luhmann, cómo se posiciona y cuál es su concepción en torno a la atención individuo-sociedad, realismo constructivismo y descripción crítica, bueno, decimos, bueno, quizás podamos hipotetizar acerca de una concepción general. ¿Sí? En ese sentido, vamos a decir que la integración, vamos a ver a la integración, al dualismo y al monismo como rasgos identitarios de teorías, ¿sí? En el caso de que sea pertinente. Por supuesto, este análisis lo hicimos más fuerte con la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann y con la teoría de la práctica de Bourdieu, pero vamos a dar una serie de ejemplificaciones, ¿sí? Más vinculadas a tensiones particulares. Pero por supuesto se trata de un trabajo el cual estamos avanzando y esperamos complementarlo no solamente con este conjunto de materiales, sino avanzando con otros y otras perspectivas teóricas. Bien, vamos a comenzar con la de individuo-sociedad. Sí, 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 sí. Bueno, individuo-sociedad, vamos a hacer foco mayormente en la teoría de Luhmann, que por ahí es la teoría a la que más atención le damos acá en el seminario, y es un poco la que nos reúne, así que a esta le vamos a dar un poquito más le vamos a dedicar un poquito más de espacio.
y desde ahí vamos a pensar las alternativas, o vamos a buscar una alternativa que trabaje con alguna concepción, o por lo menos a nuestra interpretación, que trabaje con una concepción alternativa a la que presenta Luhmann. En el caso de la primera tensión, la tensión de individuo-sociedad, nosotros vemos que, bueno, Luhmann o la teoría de los sistemas sociales parte un poco de problematizar la unidad de la diferencia entre individuo y sociedad, que dice que es algo que generalmente no había sido del todo trabajado en gran parte porque habría un obstáculo epistemológico, un obstáculo epistémico ahí, que tiene que ver con que en la medida en que uno crezca, uno crea que la sociedad está compuesta de individuos, bueno, no tiende a pensar un poco entonces esa vinculación. Sabemos que Luhmann tiene un criterio ahí más operativo a la hora de pensar de pensar la realidad, de modo tal de que nos va a terminar hablando o nos va a terminar proponiendo distinguir entre sistemas psíquicos en base a sus propias operaciones y sistemas sociales por el otro, sistemas sociales, como sabemos, basados en la operación de la comunicación. El caso en estos, o la relación entre estos dos sistemas va a estar mediada por nociones sistémicas tales como la interpretación, o por ejemplo con la noción de acoplamiento estructural, y obviamente suponiendo una mirada autopoética en la dinámica y en la constitución de los sistemas, de modo tal de que no podemos establecer una especie de causalidad, sino que lo que tenemos es una especie de casualidad, ahí está, entre ambos sistemas que aparecen ubicados simultáneamente. Está puesto uno en el entorno del otro. Eso no significa que después uno no pueda hacer foco en el sistema de mayor interés y desde ahí, desde ese sistema, por ejemplo, observar cómo es que se tematiza, cómo es que se problematiza al otro sistema. Esto Luhmann lo hace desde el sistema de la sociedad, por ejemplo, se ve la manera en que se incluye o la manera en que se excluye a los distintos sistemas psíquicos, e incluso también la manera en que desde la comunicación, que sería la operación central del sistema social, cómo es que se construye la forma de la persona como para referir a cada uno de los sistemas psíquicos en particular que entran en esta vinculación. Así que en base un poco a todos estos elementos teóricos es que nosotros notamos que la concepción, que la manera particular que tiene Luhmann de tratar a esta tensión entre individuo y sociedad es mayormente una concepción dualista, si bien después sabemos que el foco de Luhmann, el grueso de la teoría, nos lleva a suponer que hay un posicionamiento más cercano, obviamente, al sistema social, que es donde que es donde se hace el foco. Bien. Ahora vamos a ampliar un poco más el panorama, vamos a meter más jugadores y jugadoras a la cancha, porque la idea es justamente tratar de ofrecer un marco para efectuar sociología comparativa, ¿sí? O comparar teorías sociológicas. En este sentido, quería aprovechar para decir, bueno, ¿cómo entendemos a la atención? ¿Sí? Nosotros lo que decimos es que en base a la atención, la sociología define a su objeto de estudio o trata de definir a su ámbito objetual o un conjunto de problemáticas que son autónomas, que la diferencian a su interior, con las cuales se especializa, a partir de la tensión entre individuo y sociedad. ¿Sí? Poniendo en tensión, tensionando, vinculando, conectando, tratando de establecer cuáles son las diferencias o las especificidades de cada campo, o demarcándolas, es como la sociología tradicionalmente ha definido un conjunto una problemática específica y también ha propuesto un conjunto de categorías para abordarla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido nosotros entendemos a la atención individuo-sociedad, que está con una presencia muy fuerte en todo lo que es la sociología clásica, ¿sí? O por lo menos en los padres fundadores. Depende mucho de la bibliografía que utilizamos, suele jugar con poner a los padres fundadores en uno de los lados de la atención y decir, bueno, claramente la sociología toma una línea accionalista o con más fuerte presencia del individuo en la sociología weberiana,
De ahí, por ejemplo, Gastón recién mencionó algo que es el individualismo metodológico, ¿sí? Que trata de traer a Weber para su campo, ¿sí? Para, bueno, con problemáticas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace Uden es preguntarse si en distintas posiciones al interior del individualismo metodológico se preguntan si estas corrientes son individualistas en sus niveles ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Entonces ahí habrá un espacio posicional tratando de evidenciar qué tan fuertes bueno, no me acuerdo, Gastón, si era fuerte o débil o de distintos niveles que utilizaba para posicionar a las distintas perspectivas al interior del individualismo metodológico. ¿Sí? Contando, por ejemplo, la más pura de ellas en la versión del contrato social. Bueno, todo esto para decir que lo que nosotros hacemos es tomar en este sentido a la atención individuo-sociedad. Lo que vemos, la mayor cantidad de materiales que analizamos son materiales teóricos más contemporáneos, y lo que vemos es que esa discusión fue encontrando sus equivalentes funcionales. ¿Sí? Por ejemplo, Margaret Archer utiliza la idea de que la atención individuo-sociedad es una atención clásica, pero que fue replicada con otros pares conceptuales en distintas partes del mundo. ¿Sí? En Gran Bretaña, en Inglaterra, toma la forma de una atención entre la acción y la estructura. ¿Sí? Sobre todo por la influencia de Anthony Giddens, al cual lo vamos a hablar, es otro de los grandes representantes de las teorías integradoras, ¿sí? Con Bourdieu, es decir, si se quiere, son los principales referentes de estas teorías sintéticas que se vuelven la norma a partir de la década del 70 en adelante. En Estados Unidos, esa distinción se lee en clave de sociologías microsociológicas versus sociologías macrosociológicas. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es leer la atención individuo-sociedad en la clave que cada uno de los autores o autoras le dio. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir que lo micro sea exactamente igual a el individuo y lo macro sea la sociedad, sino ver cómo cada uno problematizó en su propio lenguaje a la atención individuo-sociedad. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta estas salvedades, nosotros tratamos de ver cuál es la posición de cada uno. ¿Sí? ¿Cuál es la concepción que tienen acerca del tratamiento de la atención individuo-sociedad en un sentido más abstracto? Lo que entendemos es que en la sociología francesa, sobre todo con Bourdieu, la atención individuo-sociedad se leyó en clave de la distinción entre lo que es el subjetivismo y el objetivismo. Y en Alemania, con Niklas Luhmann y Jürgen Habermas, sobre todo, se leyó en clave de acción y sistema. ¿Sí? En ese sentido, la atención individuo-sociedad, sobre todo en el caso de Luhmann, a partir del criterio operativo, como decía Gastón, se encaminó hacia el lado de las comunicaciones, y el objeto de estudio de la sociología son las comunicaciones. ¿Sí? Lo que cierra a la sociedad es el conjunto de todas las comunicaciones, entonces así define a su objeto de estudio. Entonces, en ese sentido, cómo lo terminamos posicionando, ¿sí? Pero a partir de la contemplación de los sistemas psíquicos, también decimos, por lo cual resulta todo esto en su posicionamiento dual. Bien, nosotros hicimos esa misma lectura tratando de buscar perspectivas alternativas. Y en este caso buscamos perspectivas monistas y perspectivas integradoras. ¿Sí? Muy brevemente. El caso del monismo es un caso difícil de encontrar, ¿sí? No, porque lo que suele abundar son cuando se hace la crítica al monismo. ¿Sí? Terminan posicionando a distintas perspectivas teóricas. Esto es muy fuerte en los autores sintéticos, tanto Giddens como Bourdieu o Ritzer, cuando presenta Ritzer o Alexander, cuando hablan de las tensiones micro-macro, lo que suelen hacer es criticar a las otras perspectivas. ¿Sí? Por ejemplo, ya metiéndonos con el caso de Bourdieu, alterar el contenido para presentarlo, bueno, en Bourdieu dice... Bourdieu tiene una perspectiva integradora, ¿sí? Su teoría de la práctica, lo que vemos es que se posiciona en la atención individuo-sociedad, trata de posicionarse en el medio, ¿sí? Para eso propone un conjunto de categorías integradoras, donde la más conocida de todas es la idea de hábitus, pero nosotros su perspectiva integradora o sintética la vemos más fuerte cuando habla de que existe una cierta complicidad ontológica entre el hábitus y el campo. ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque la perspectiva de Bourdieu dice que la tensión entre subjetivismo y objetivismo es producto de una mala lectura
que hace el teoricismo o las distintas perspectivas teóricas, ¿sí? Y lo que no logran entender es que la realidad social ya está integrada. Así que subjetivismo y objetivismo conviven en la realidad. Entonces ahí es donde vemos que se presenta con mayor presencia su afán integrador. Dicen, bueno, la realidad social está integrada. El subjetivismo y el objetivismo es una falsa antinomia creada por lecturas parciales de la realidad social. Entonces ahí venía con esto del monismo, ahí encontramos cuando dice, bueno, hay perspectivas subjetivistas, y al que suele ser el principal referente de Bourdieu es la perspectiva de Sartre, donde el individuo tiene plena voluntad para hacer lo social, y hay, por otro lado hay perspectivas objetivistas. Entonces dice, por ejemplo, habla de Saussure o del estructuralismo. Dice, bueno, Saussure es el inconsciente estructural, de todos los estructuralistas es el inconsciente. Entonces ahí encontramos perspectivas monistas en la lectura integradora de Bourdieu, diciendo, bueno, el monismo no alcanza a ver que en la realidad social ya está integrada. ¿Sí? Y se encuentra más fuertemente en su concepción de hábitus, por ejemplo, donde todo hábitus tiene un momento subjetivo, y un momento donde el individuo tiene cierta libertad, pero también tiene un momento objetivo, entonces inmediatamente nos pone esa libertad, esa plena libertad entre paréntesis, y nos dice, bueno, esa libertad siempre está controlada. ¿Por qué? Por el propio hábitus. ¿Sí? Lo que nosotros también avanzamos, aquí solamente los vamos a mencionar, pero tratamos de abrir esta perspectiva integradora a otras teorías, como puede ser la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, ¿sí? Compuesta ya desde su propia denominación por un plano estructuralista y por un plano accionalista, ¿sí? Entonces es teoría de la estructuración, ¿sí? Lo que trata de hacer es de dar cuenta de cómo está constituida la realidad social, que es producida y reproducida por los actores, ¿sí? Perdón, mejor dicho, en Giddens, por los agentes sociales, ¿sí? Los agentes es la categoría. Y en las agencias donde pone en juego Giddens más fuertemente su afán de reconfigurar las categorías de individuo y de sociedad, de retraducirlas en términos de acción y de estructura. Y también fuimos trabajando con las perspectivas micro y macro sociológicas de Ritzer y de Alexander. Bien, entonces todas estas categorías nosotros las vemos que posicionalmente tienden a ubicarse más en el medio, pero que su concepción, ¿sí? La lectura que hacen acerca de la atención es que hay que tratar de integrarlas, de establecer vínculos, o también otro autor que trabajamos, que es Nikos Mousselis, dice, bueno, hay que establecer puentes. ¿Sí? Puentes que permitan poner en diálogo a las dos grandes corrientes, perspectivas teóricas o conceptos que se encuentran en tensión. Y por último, lo que tratamos de buscar, que es un poco más complejo, ¿sí? Las perspectivas sintéticas e integradoras abundan desde la década del 70 en adelante, que son perspectivas que se hayan plantado explícitamente en un lado de la atención, como puede ser el monismo, en el cual lo encontramos más fuertemente en la teoría de Alan Turing. ¿Sí? En la sociología en principio fue la sociología de la acción, luego se fue tornando en la sociología del actor, y últimamente en sus últimos trabajos ya terminó hablando de los sujetos sociales. Pero lo interesante, y acá es el argumento principal por el cual nosotros consideramos a Turén como una perspectiva monista, es que él dice que se va a pelear con lo que él va a denominar sociología clásica. La sociología clásica es una construcción que hace él, tomando a autores clásicos o explícitamente reconocidos, comúnmente conocidos como clásicos, como Durkheim, le suma a Talcott Parsons, y después, y lo que tiende a decir es que la sociología clásica construyó una imagen en la cual el actor social es el sistema, ¿sí? Por medio de la integración social o por medio de la socialización, una lectura más de corte estructuralista. Dice, bueno, el actor termina siendo el sistema. Y eso le sirvió a la sociología para dar cuenta de lo propio de lo social durante mucho tiempo, pero a partir de las sociedades postindustriales, esto cambia, esta situación se transforma, ¿sí? Y lo que empieza a ser lo normal es que el actor se deslinda del sistema. ¿Sí? Entonces, lo que va a proponer Alan Turing es una sociología basada en los actores sociales. ¿Sí?
déjenme solamente leer la parte que es más gráfica, ¿sí? Para Turén, en su esfuerzo por cumplir con los deberes sociales, el actor termina asimilando la lógica sistémica y ello lo convierte en un mero reproductor del orden. ¿Sí? Eso es su lectura que hace de la sociología clásica. Pero dice, en una época donde los individuos ya no se definen por su posición en la organización social, termina hablando de el fin de las sociedades o de la sociedad en tanto categoría general de análisis y de acción. ¿Sí? En este sentido, va a proponer que el lugar central tiene que ser reemplazado, el de la sociedad, por el individuo. ¿Sí? Luego nosotros tratamos de continuar con este análisis de perspectivas más de cortes monistas y nos enfocamos a un conjunto de seguidores de la teoría de Turing, donde encontramos que si bien terminan asimilando, haciendo propio este principio de que el actor se desliga de la lógica sistémica, tienden a tender puentes también, ¿sí? Entonces su monismo pasa a estar mucho más moderado y esto puede observarse en la sociología de la experiencia de François Duvet, donde justamente la categoría de experiencia trata de recuperar toda la parte de cómo el individuo se hace a sí mismo, pero se hace a sí mismo a partir de lógicas o vinculándose con lógicas del sistema. ¿Sí? Entonces, si bien se posiciona del lado del individuo, está mucho más cerca del pueblo de la sociedad que la perspectiva más radical como la de Turén. Y también enfocamos en la sociología de la individuación de Danilo Martuchelli, donde también trata de dar cuenta de una microsociología, pero que tenga en cuenta las condiciones estructurales, o como él lo llama, algunas pruebas estructurales que atraviesa el individuo a lo largo de su vida social. Buenísimo. Pero si te parece, ahora para esta atención, dado que remite un poco más a la discusión epistemológica, que en el caso de Luhmann es bastante ardua, si te parece podemos introducir al revés. Introducimos la extensión, contamos por ahí las posiciones alternativas y después hacemos foco en el dualismo. Perfecto. Eh, Dale, genial. En el caso de la discusión epistemológica, o lo que uno podría decir, la discusión que tiene que ver con la teoría del conocimiento, o de la manera de pensar también, incluso hasta la ciencia que tienen cada uno de estos programas, ahí encontramos una tensión o una manera de entrarle a la discusión en la cual nos pareció que esta visión de las tensiones por ahí podía tener unas ventajas, si se quiere, con respecto a otras maneras de encarar la discusión. Por ejemplo, en relación a la discusión de la teoría del conocimiento, uno podría suponer, por ejemplo, que la discusión hay que ordenarla entre los grandes supuestos contrapuestos que tiene cada uno de estas, que se dan en esta discusión. Y uno ahí podría decir, bueno, el supuesto filosófico de fondo, por ahí puede ser la discusión entre el realismo y el idealismo. Eh, pero bueno, nos pareció que esa estrategia de ir directamente a buscar las ideas que lógicamente o que en sus supuestos o que filosóficamente se distinguen, de alguna manera es como que perdía la chance de ir a encontrar una atención por ahí decirlo de una manera, más real. Digo, hoy por hoy la discusión o no la encontramos en esos términos en términos de supuestos contrapuestos de la filosofía, etcétera, 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 sino que por ahí, cuando uno va a las revistas que más han discutido estas cuestiones, como por ejemplo Constructive Foundation, o Kubernetes incluso, o la revista de los colegas de Chile, la revista MAD, del Magister Sistémico Aplicado a la Sociedad. Bueno, lo que uno ahí puede ver es que la discusión está planteada en otros términos. La discusión está planteada por ahí entre una epistemología realista y una epistemología constructivista. Y nos parece que decía que esta manera de encarar las tensiones, yendo a ver cuál ha sido la manera en que en los campos o en las revistas o en las comunidades se ha dado esa discusión, me parece que es una manera, como se quiere, un poco más fidedigna o más cercana a esa discusión, y por eso es que nosotros planteamos la tensión, por ejemplo, de estos dos términos y no una tensión, si se quiere, más lógica, más abstracta, como podría ser, por ejemplo, entre el idealismo y el realismo. En relación entonces, con esta tensión, con la epistemológica, una de las posiciones que podríamos ubicar
con una concepción más monista, la podemos encontrar, por ejemplo, en el trabajo de von Glaserfeld, básicamente el referente del constructivismo radical. Von Glaserfeld, entre sus influencias, entre los autores de los que de alguna manera lo ayudan a fundar un poco su perspectiva, aparecen autores que vienen del programa de los escépticos, incluso presocráticos, en el caso de von Glaserfeld. Vemos menciones a otros filósofos como por ejemplo a Vico, a Berkeley, y más cercano más contemporáneo a la época de von Glaserfeld y de la nuestra también, obviamente, al trabajo de von Foster. Pero de todos estos autores, el que tal vez marca la pauta de su epistemología más fuerte es Jean Piaget. De hecho, es de Jean Piaget que toma la noción de constructivismo, de quien toma la etiqueta de constructivismo para su programa, y para diferenciarse de Piaget, él lo va a llamar un constructivismo radical, radical en el sentido de que va a la raíz del problema, a la raíz filosófica del problema. Y ese es básicamente el punto de partida de von Glaserfeld para el constructivismo radical. Es decir, se parte de la idea central de Piaget. La idea central de Piaget es que el conocimiento se construye activamente por parte de un sujeto epistémico, diría Piaget, o un sujeto del conocimiento, para el caso de von Glaserfeld. Pero von Glaserfeld va a decir, bueno, si tomamos en serio esta idea de que el conocimiento se tiene que construir o se construye activamente por parte del sujeto, entonces no tenemos bases como para eventualmente poder hablar de la realidad por afuera de la experiencia del sujeto. Entonces ahí lo que von Glaserfeld hace es distanciarse un poco de Piaget. De hecho, dice, el trabajo de Piaget es pionero, el trabajo de Piaget ha sido ejemplar y es de las primeras personas que han marcado la discusión de la teoría del conocimiento, pero bueno, son deslices de un pensador, de un pensador que está de alguna manera iniciando una manera de ver la discusión, así que él considera que el realismo de Piaget, porque Piaget, de hecho, es un autor que explícitamente defiende la idea de realidad del mundo y defiende la idea de la objetivación del mundo. Y bueno, von Glaserfeld ve en esto un desliz de Piaget. Decía, toma esta idea central de Piaget, que es que el sujeto construye el conocimiento a través de una experiencia activa, que esa experiencia activa, esa cognición tiene que ver con la organización de su experiencia subjetiva, eh, y que por eso el conocimiento es en última instancia adaptativo, y que el criterio de ese conocimiento no es un criterio, si se quiere, de representación o de realidad, sino que es un criterio que tiene que ver con la viabilidad. El sujeto va a ordenar a su experiencia y a ese orden de la experiencia va a ser viable en la medida en que se adapte a sus acciones, a su experiencia, a las distintas instancias por las que va pasando. Ahora, von Glaserfeld se limita a sí mismo a decir que, bueno, en última instancia no tenemos una realidad más que subjetiva, de alguna manera, de forma tal que no podemos hablar de una realidad objetiva y directamente descarta la discusión ontológica por esa vía. Entonces, ahí lo que tenemos en relación de o bajo la mirada de nuestras concepciones, es una concepción monista que pone el foco en la experiencia subjetiva y que se limita o que decide directamente dejar de lado la posibilidad de pensar el realismo. Distinto es lo que nos va a proponer, por ejemplo, Bourdieu en sus escritos más epistemológicos. Bourdieu, por ejemplo, en lo que él va a plantear es que hay básicamente un dualismo, un enfrentamiento, o que ha habido un dualismo, un enfrentamiento en la teoría del conocimiento entre las perspectivas más logicistas y las perspectivas más relativistas, que las primeras han puesto siempre el foco en cómo poder explicar un conocimiento válido y formal, que en última instancia se supone da cuenta de la estructura objetiva del mundo, y que la segunda, los relativismos, siempre han puesto el foco en la naturaleza histórica y social, y que de alguna manera ese foco en la naturaleza histórica y social o dependiente de sus condiciones de construcción del conocimiento iría en contra de esta idea de la realidad del mundo objetiva. Entonces, básicamente lo que Bourdieu va a proponer
es que tenemos que buscar la manera de vincular o de reconciliar, es la palabra que usa Bourdieu, la visión realista del mundo y la visión de la realidad de las condiciones de construcción del mundo. Es decir, una visión realista del conocimiento y una visión realista de la construcción. Entonces, de esta manera, Bourdieu de alguna manera está buscando integrar el polo del realismo o lo central del realismo con el polo del constructivismo, pero poniendo el foco en la realidad de la construcción del constructivismo, y de esa manera termina por proponer, si se quiere, una especie de doble realismo. Es interesante que no es el único autor que lo hace. Maturana también de alguna manera propone algo parecido. De hecho, Maturana en un intercambio ahí medio crítico, medio irónico también con von Glaserfeld, le dice: yo en realidad soy un realista radical o un superrealista, justamente por esto, por poner el foco en la realidad de los dos, más allá de que, bueno, es recontra discutible. Y el programa que Bourdieu va a terminar estableciendo para vincular a esta realidad del mundo y a esta realidad de las condiciones de la construcción del conocimiento es básicamente la idea de una ciencia, o más particularmente una sociología reflexiva. Es decir, una sociología que sea capaz de poner el foco en las condiciones de la construcción del conocimiento, que en el caso de la ciencia para Bourdieu es un campo, o sea que esto no está desvinculado de su teoría social, y que a través de la dinámica de ese campo es que uno puede llegar a decir, bueno, de esta manera es que la ciencia es capaz de construir un conocimiento que es transhistórico o que por lo menos es capaz de afirmar el carácter de realidad de lo construido. Bien, antes de pasar a Luhmann, una sola extensión de lo que decía Gastón acerca de Bourdieu, cómo se replican para Bourdieu la tensión principal es la tensión entre subjetivismo y objetivismo. Él las aborda a partir de las categorías de hábitus y campo, y en el caso del conocimiento científico termina hablando de que hay un campo científico, y ya en sus últimos trabajos, como puede ser el oficio del científico, termina hablando de que existe un nuevo hábitus que es el hábitus epistemológico. ¿Sí? Perdón, otro tipo de capital. Ahí me confundí con el concepto, decía al capital simbólico, capital cultural y capital social, además del capital económico, de los cuatro que suelen ser los típicos. Él en el oficio del científico le incorpora esta idea de capital epistemológico, así que se pone en disputa, por el con cual se lucha en el campo científico. Así que ese es un concepto que me pareció bastante útil para abordar su perspectiva epistemológica, que no es tampoco, no es que la haya explicitado en demasía. Bien, vamos al caso de Niklas Luhmann, donde nosotros observamos un dualismo a nivel ontológico y epistemológico. Voy a ser súper breve porque acá esto ya le dedicamos conferencias enteras, acá se las pueden, después ahí se puede, está en el link. Al caso específico de la postura constructivista operativa de Niklas Luhmann, le hemos dedicado bastante atención, y hemos dialogado con una vasta bibliografía, a la cual hemos dividido básicamente en dos grandes, o nos hemos ayudado para organizarla en dos grandes disputas, una a nivel ontológico y otra a nivel epistemológico. ¿Sí? Lo que observamos es que a nivel ontológico la principal disputa, el principal debate es si Luhmann efectivamente logró desontologizar su perspectiva, ¿sí? Separando a aquellos que dicen que no, que en realidad no consiguió tal finalidad, no la logró, y quienes en cambio dicen, bueno, sí, la verdad que es una teoría que sí logró desontologizar. Nosotros lo que observamos es que cuando Luhmann habla de desontologización, en realidad lo que está hablando es se está peleando con un tipo de semántica particular, que es la semántica asentada en el ser, que es aquella que distingue entre ser y no ser, y ese es el principio desontologización, perdón, tiene que ser agarrado desde esa especie de disputa. Y entonces, en ese sentido, nosotros decimos que pese a la desontologización propuesta, hay un conjunto de principios ontológicos que están jugando muy fuerte en el constructivismo operativo de Luhmann, como puede ser el principio ontológico de la complejidad, del hay sistemas, que es esta frase
básicamente disparó todas estas controversias, y también la idea de temporalidad social, y sobre todo, que es la que nos sirve acá para posicionarnos en el caso de la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann, que es la idea de la realidad independiente de la observación como condición de posibilidad del conocimiento. ¿Sí? Entonces, acá es donde nosotros terminamos evaluando que en la perspectiva de Luhmann, realismo y constructivismo se encuentran tensionados, no está del todo claro Luhmann no es tan explícito, y hay que rastrearlo en distintas partes de su obra, sobre todo en sus últimos trabajos, donde ya discute de manera directa con lo que es el constructivismo radical de Lasserfeld y de Maturana, sobre todo. En ese sentido, la segunda disputa es una disputa que la consideramos que sea a nivel epistemológico, y es esta sí que sea entre si Luhmann se acerca de alguna manera al realismo, ¿sí? Hay autores que lo han emparejado con el realismo gramatical de Wittgenstein, si Luhmann es un constructivista radical. ¿Sí? O bueno, que si Luhmann, como nosotros nos posicionamos, hay esta especie de tensión que se da al interior de su constructivismo operativo. Sobre todo cuando lo ponemos en relación con el constructivismo radical, por el cual por momentos Luhmann se asume como parte, o le tira flores, dice que han descubierto grandes problemas, y por otro lado le hace importantes críticas. Y en ese sentido creemos que cuando él decide denominar a su propia perspectiva epistemológica como constructivista operativa, ahí está dejando una gran señal acerca de cuál es el rasgo principal de su posicionamiento en torno al conocimiento. ¿Sí? Entonces, así como previamente dije que Luhmann plantea a la realidad independiente de la observación como una condición de posibilidad, su constructivismo emerge o aflora cuando termina determinando que nunca puede ser utilizada esa realidad como fundamento del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un proceso autorreferencial, ¿sí? En donde, y ahí aparece la faceta muy fuertemente constructivista de Luhmann, donde ya se pone en relación no solamente con el constructivismo radical, sino también con la cibernética de segundo orden y con las leyes de la forma de Spencer-Brown. ¿Sí? En ese sentido, vemos que lo que le va a proponer, y una de las principales, si quiere, maneras de pinchar al constructivismo radical o de provocar, es cuando él dice que para que el constructivismo se radicalice verdaderamente, tiene que ser un constructivismo asentado en la sociedad, porque la sociedad carece de entorno social. ¿Sí? Entonces lo social nunca puede ser observado desde fuera, entonces todo lo que remita a lo social es lo que le va a permitir al constructivismo radicalizarse verdaderamente. ¿Sí? Entonces su constructivismo operativo va a estar asentado en las categorías de operación y observación, la distinción madre de el resto de las distinciones, y lo que va a decirle al constructivismo radical de Lassafer sobre todo y de Maturana es que si se extralimitan algunas de sus afirmaciones, corre siempre el riesgo de caer en algún tipo de solipsismo, de subjetivismo o de idealismo. En ese sentido, dice, si tomamos a la sociedad como el sujeto de conocimiento central, esto ya no va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que Luhmann va a afirmar que el conocimiento es una operación, y por ser una operación es real, pero siempre lo que se dé al interior del sistema científico, sobre todo, siempre va a ser una construcción. Entonces ahí ya, para finalizar, Luhmann plantea la tesis radicalmente constructivista, que dice que solo hay cognición cuando y porque el sistema científico se clausura operativamente, puesto que de no ser así, la complejidad inasible del entorno la disolvería, imposibilitando su diferenciación. Bien. Bueno, en base a estos supuestos, entonces nosotros decimos que Luhmann tiene una perspectiva dualista. ¿Sí? Entonces, es decir, que acepta tanto el polo real y al polo al polo constructivista. Entonces depende a qué pregunta le hagamos, ¿sí? Si le hacemos una pregunta más de carácter ontológico, si le hacemos una pregunta más de carácter epistemológica, bueno, vamos a posicionarlo de distinta manera. Pero al observar su concepción, es decir, acerca de cómo él plantea la relación que se dan entre los términos, ahí es donde nosotros identificamos su dualismo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a nivel epistemológico lo posicionamos en el polo constructivista. Perfecto. Ahí estoy viendo, Pedro Carlos, bueno, ya veo que estamos un poco en hora, así que vamos a, si te parece, Pedro, esta tercera tensión
le vamos a pisar un poco el acelerador o vamos a intentar ser un cachito más sintéticos para que no se nos haga tampoco tan tarde. La tercera tensión que teníamos, que nos enfocamos, es la tensión entre, básicamente, cuál es el rol de la sociología. Y ahí notamos que una manera posible de ordenar esa discusión podría ser entre proponer que su trabajo va a estar orientado hacia la descripción de la realidad o proponer que su labor, sus categorías tienen que estar vinculadas con la posibilidad de desarrollar una crítica sobre la sociedad. Y en esta tensión en particular, nosotros notamos un corrimiento de la concepción de Luhmann que hasta ahora venías dando, por lo menos en relación a la tensión individuo-sociedad y en relación a la tensión realismo-constructivismo, venía mostrando o nos daba argumentos para pensar que había una concepción mayormente dualista. En el caso de esta tensión, nosotros creemos que hay una concepción, si se quiere, monista. Es decir, que acá hay un corrimiento de alguna manera, o podemos pensar que tal vez hay una especie de corrimiento en relación con la manera de problematizar esta tensión, en gran parte porque, como se sabe, Luhmann parte de un supuesto posthumanista. En esto de suponer que la sociedad no está compuesta por individuos, no está compuesta por hombres, no está compuesta o no se asienta en el humano, Luhmann también descarta, por ejemplo, que se pueda pensar a la sociedad básicamente desde la racionalidad del ser humano. Entonces, descree que sea posible, o al sacarse de encima ese interés humanista de pensar a la sociedad en base a la mirada de un proyecto racional sustentado en un sujeto, bla, 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 desde ahí Luhmann básicamente lo que está es descartando la posibilidad de generar una crítica racional sobre la sociedad, y de esa manera se vuelve, si se quiere, o recae en una posición antinormativista. Es decir, que la sociología de Luhmann parece estar orientada hacia ser capaz de generar descripciones muy potentes, muy abstractas, muy abiertas, pero que en la medida en que esas descripciones estén condicionadas por algún interés crítico, bueno, ahí ya empezarían a perder un poco esta capacidad. Entonces Luhmann, o por lo menos pareciera a nuestra interpretación, que no llega hacia esa cuestión de pensar la crítica de la sociedad. De hecho, tiene un montón de pasajes donde sugerentemente dice que, bueno, que le toca a la sociología ir detrás de la realidad, y no necesariamente de ir marcando su direccionamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que frente al dualismo, frente a la tensión, descripción crítica, el foco de Luhmann está tan centrado en la descripción y los supuestos por los cuales llega a tomar esa posición que está del lado de la descripción, que la crítica pareciera ser directamente imposible, o por lo menos pareciera estar bloqueada por sus supuestos. Y de ahí que, como vemos, la literatura un poco ha dicho que, bueno, Luhmann no tenía una mirada ideal, o una posición política ideal desde la cual observar la sociedad. Entonces el normativismo pareciera ser que es un polo que queda limitado, y por eso es que lo ubicamos un poco más, por lo menos en esta tensión, del lado del monismo. Bien, esto que decía Gastón es clave para nuestros propósitos teóricos y también para graficar cómo ponemos en funcionamiento nuestras categorías. Lo que está mencionando Gastón es que en esta tensión particular, que es la tensión entre descripción crítica, por supuesto, también la podemos vincular con otras tensiones clásicas, como puede ser cientificismo o normativismo, o yendo a entre los trabajos clásicos de Bourdieu, el político y el científico. ¿Sí? Perdón, de Weber, estaba con Bourdieu. Bueno, los trabajos clásicos de Weber sobre el político y el científico, ¿sí? Como Weber dice que la ciencia tiene que ser un terreno de los juicios de hecho, depurada de los juicios de valor, ¿sí? Que cuando hacemos política hablan nuestros dioses y nuestros demonios. ¿Sí? Bueno, remitiendo a esas distintas tensiones, nosotros la tomamos más por cómo Luhmann la describe, que es en términos de descripción y crítica. En ese sentido, lo que vemos es que cuando Gastón habla de un corrimiento o donde puede ir nuestra crítica, cuando ponemos en funcionamiento nuestra categoría, es que
Luhmann no solamente se posiciona del lado de la descripción, sino que en su concepción rechaza la crítica. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo el dualismo no aparece en esta tensión en particular. Bien, por eso, bueno, esto generó muchísimas discusiones. Basta remitir al debate clásico entre Habermas y Luhmann y todas las idas y vueltas que fueron muy bien recopiladas y que dio origen o que creo que creemos que influenció fuertemente a lo que es una perspectiva teórica que para nosotros nos permite complementar esta perspectiva luhmanniana que queda un poco en falta con el principio de la dualidad, que es la teoría de la intervención contextual. ¿Sí? Originada por Teuner y Bilke y que bueno, actualmente Mascareño la estuvo desarrollando en Latinoamérica y bueno, de hecho creo que una de las últimas conferencias que presentaste, Carlos, fue de Mascareño, donde presenta la idea de ética de la contingencia. Lo que queremos es que en toda esta perspectiva teórica hay una revisión de la conceptualización de Luhmann sobre la dinámica, legalidad y clausura operativa de los sistemas. Y lo que plantea Bilke, por ejemplo, es que la orientación contextual es un mecanismo apto para reconciliar la autonomía e interdependencia sistémica típica de la sociedad moderna, estructurada heterárquicamente. Entonces, lo que va a plantear es que en tanto ofertas de información, ese mecanismo permitiría que cada sistema funcionalmente diferenciado comprenda los efectos que provoca en su entorno y calcule cómo las operaciones de los demás influyen sobre él. ¿Sí? Entonces, lo que creemos, bueno, muchos de los participantes de gente que ha participado en este seminario ha trabajado mucho el vínculo entre Luhmann y Habermas y esta tensión entre la descripción y la crítica que es central en la tensión que existió entre ellos, y es como seguidores de la teoría de sistemas sociales de Luhmann tratan de ver si es posible efectuar algún tipo de intervención en la sociedad. Entonces ahí creemos que si nosotros leemos o observamos, hacemos una observación de segundo orden sobre la teoría de sistemas, vemos que a la perspectiva de Luhmann se le podría añadir, ¿sí? O hacer que este principio de la dualidad se presente con más fuerza cuando contemplamos esta teoría de la intervención contextual, donde no se rechaza lo que nosotros hemos denominado el polo crítico. Entonces sería reconociendo el rol de la ciencia como descripción, pero también posibilitando alguna especie de crítica o de intervención, o de crítica por la intervención. Creemos que este principio de la dualidad se presentaría con mayor fuerza. Y por último tenemos una perspectiva que sí es coherente a lo largo a lo largo del análisis de todas las tensiones, como sigue siendo la de Bourdieu, que creemos que predomina la pretensión por la integración. Si bien por supuesto se le han hecho muchísimas críticas, sobre todo en la tensión individuo-sociedad, se termina diciendo a Bourdieu si el hábitus no se terminó yendo más para el polo de la sociedad y no termina siendo una perspectiva determinista, por ejemplo. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es de analizar, ir a la fuente directa y ver a qué es lo que plantearon los autores y ver si se mantuvieron con coherencia o si tuvieron algunas incoherencias en torno a lo que nos denominamos distinción entre posición y concepción. En ese sentido, Bourdieu es una perspectiva integradora porque dice que la sociología tiene una misión. ¿Sí? Y acá la categoría donde se ve más fuerte la integración es la categoría de reflexividad. ¿Sí? Los últimos trabajos de Bourdieu que se vincularon con el polo político y están guiados por esta idea de reflexividad. Dice, la sociología tiene la misión de romper con el sentido común y hacer visibles los mecanismos de dominación que perpetúan la desigualdad entre distintos grupos sociales. ¿Sí? Hay distintos momentos en los cuales Bourdieu trabaja, sobre todo en sus últimos trabajos, donde aborda esta cuestión. Pero, por ejemplo, lo que Bourdieu termina llamando a una internacional de los intelectuales, ¿sí? Y citándolo en una frase muy gráfica, dice, está orientada a superar la vieja alternativa entre utopismo y sociologismo para proponer utopías sociológicamente fundadas. ¿Sí? Entonces, para Bourdieu, el trabajo sociológico
tiene que finalizar con una evidenciando los mecanismos de dominación que se dan en la sociedad. Entonces se tendría que complementar el análisis con la crítica social. Ahí te veo, Carlos, que... Estamos en hora. Sí, claro, tienen el tiempo que requieran. Bueno, igual me parece, ya para, como para ir cerrando, un poco como saldo, como resumen de este análisis, es que podemos evaluar un poco el uso de la noción de concepción general. Como decíamos, en el caso de la teoría de sistemas, vemos una cierta primacía de la noción de diferencia como categoría sobre la que se construye o desde la que se orienta un poco la teoría. No obstante, vemos que esta idea de que se puede, en primer lugar, establecer a partir de la diferencia y que desde ahí se pueden seleccionar las distintas opciones, es básicamente bastante consistente en la tensión entre individuo y sociedad, y la vemos bastante consistente también en la tensión entre constructivismo y realismo, pero como decíamos, no la vemos tan desarrollada, o no vemos que sea posible de leer la tensión entre descripción crítica en ese sentido, justamente porque, como decíamos, hay un polo que parece estar bloqueado, que es el polo de la crítica por los supuestos antinormativos y antihumanistas que asume Luhmann en parte de su trabajo. Distinto, como decíamos, es el caso de Bourdieu. A Bourdieu lo vemos con una concepción integradora en estas tres tensiones, en la individuo-sociedad, en la de constructivismo-realismo y también en la descripción crítica. Entonces, en el caso de Bourdieu, es posible hablar de una concepción general que tiende hacia la integración. Y en el caso del monismo, me parece una estrategia bastante más, o una concepción, perdón, bastante más difícil de encontrar, y la hemos visto mayormente en autores, pero que son autores que no siempre han desarrollado tanto las tres tensiones que seleccionamos. Por ejemplo, Touraine y von Glaserfeld son autores que los hemos visto en adoptar esa, o por lo menos en nuestra interpretación, pareciera que pueden tener una visión monista, pero en discusiones un poco más limitadas. Así que esta nos parece la manera en que nosotros podemos partir desde las distintas concepciones en las tensiones y desde ahí abstraer o hipotetizar una concepción general. Bien, entonces, ya concluyendo, nosotros propusimos un ejercicio teórico, ¿sí? En este sentido, planteamos una observación de segundo orden, observando cómo la sociología a lo largo de su historia organiza sus principales comunicaciones en torno al abordaje de sus problemas principales, enfrentando un conjunto de alternativas en discusión con las categorías de dicotomías, de dilemas y de guiding distinction. Nosotros tratamos de mapear esas discusiones o de organizarlas o de clasificarlas en base a la idea de tensión, ¿sí? Entendiendo que entre los polos no hay una separación exhaustiva y mutuamente excluyente, sino que es posible establecer distintos vínculos. ¿Sí? Entonces, nosotros organizamos nuestro campo de discusión en base a tensiones. ¿Sí? En este trabajo presentamos tres tensiones que denominamos clásicas porque ayudaron a la sociología o estimularon a la institucionalización, especialización y diferenciación de la disciplina, que son las tensiones entre la tensión clásica entre individuo y sociedad, una tensión más de carácter ontológico y epistemológico, como es la tensión entre realismo y constructivismo, y una que está centrada al quehacer sociológico o si es posible a su manera de intervenir en la sociedad, que es la tensión entre descripción y crítica. A ese espacio de tensiones nosotros lo abordamos en principio distinguiendo dos categorías. ¿Sí? Una perspectiva teórica se puede posicionar en torno a una tensión y también puede tener una concepción, es decir, observar cómo problematiza a esa tensión. Y
Luego observamos que la idea de concepción general observa la distinción entre posición y concepción para tratar de establecer un conjunto de especificaciones que ahora vamos a detallar, porque es justamente lo que nosotros pensamos que es la ventaja que ofrece nuestras categorías en torno a todas estas que fuimos poniendo en discusión. En ese sentido, creemos que con la idea de tensión, de concepción y concepciones generales, nosotros podemos trascender tensiones particulares. ¿Sí? No nos centramos en una sola, sino que con este marco categorial podemos vincular distintas discusiones. ¿Sí? En ese sentido, no nos limitamos a priorizar algunas distinciones, por ejemplo, el trabajo de Johnson, que es súper influyente, es muy súper útil, pero lo que hacen es vincular a las dimensiones ontológicas y epistemológicas para dar cuenta de lo que ellos consideran que es la estructura de la teoría social. Y sobre todo dicen, bueno, que esa estructura termina determinando a cada una de las perspectivas sociológicas su visión acerca de lo social. Nosotros lo que decimos, bueno, no hay por qué priorizar, no hay por qué definir a priori cuál sería la estructura, sino, bueno, tratemos de analizar distintas tensiones. Y luego, cuando vinculamos distintas posiciones y concepciones a lo largo de tensiones, arribamos a nuestra categoría de concepción general, que lo que nos permite es identificar rasgos identitarios de las teorías. En sentido, ¿qué sería un rasgo identitario? Bueno, si bien no decimos nada nuevo y muy distinto de lo que se dice, pero decimos, bueno, la perspectiva de Luhmann es dualista. La perspectiva de Bourdieu es integradora. ¿Pero qué significa que sean dualistas y que sean integradores? Bueno, en el caso de Bourdieu significa que a todas las tensiones sociológicas trata de resolverlas tratando de integrar las polaridades. O más específicamente, demostrar que la separación es producto de falsas antinomias y que la realidad social ya se encuentra integrada en cada una de las tensiones. ¿Sí? Ya está integrada a nivel del ámbito objetual, ya está integrada a nivel del sujeto epistemológico, y ya está integrada a nivel de si la sociología tiene que intervenir o no en lo social. Lo mismo sucede con Luhmann, aunque con esta herramienta encontramos cierta inconsistencia. Por supuesto, la inconsistencia no es de Luhmann, la inconsistencia es cuando nosotros planteamos que su concepción general es el dualismo, es decir, esto tiene que quedar bien claro, si es dualista en la atención individuo-sociedad y es dualista en el realismo, en la atención realismo crítico, realismo constructivismo, perdone, en descripción crítica vemos que ha obliterado el lado de la crítica. Y en ese sentido, decimos, bueno, puede ser incoherente y complementada, por ejemplo, con continuadores de la teoría de sistemas sociales o continuadores críticas de la teoría de sistemas sociales, como puede ser la teoría de la intervención contextual. Por último, esto nos permite establecer criterios de comparación para análisis de convergencias y divergencias al interior de una teoría. Al interior sería esta identificación de cierta inconsistencia en Luhmann y entre teorías, como ese ejercicio que fuimos haciendo a lo largo de, bueno, ya vamos 1 hora y media. Y por último, nos permite evaluar la consistencia o coherencia interna de una teoría. Sí, y te sumo solamente que algo que, bueno, obviamente a nosotros nos interesaba mucho, que es que poder retomar esta idea de poder trabajar con tensiones, con dicotomías, con dualismo, como sea que uno los quiera agarrar, que sean un conjunto abierto, pero que no necesariamente por ello sean nos obliga a priorizarlas. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer ese trabajo, habíamos incluido una cuarta tensión, que es la tensión entre teoría y método. Y ahí uno también hasta podría pensar que así, sin elaborarlo mucho, que en Bourdieu hay un interés por integrar teoría y método de una manera, o teoría y empiria, uno podría decir, por integrarlo de una manera más explícita, por ejemplo, que en Luhmann. Y bueno, también decíamos, bueno, guarda, es interesante que al ser un conjunto abierto, eh, eventualmente podemos empezar a pensar de que esta manera de encarar las discusiones también nos pueden servir para discusiones futuras, como por ejemplo podría ser, no sé, la discusión entre lo analógico y lo digital en esta sociedad. Así que eso también me parece, una de las ventajas o una de las características que tiene la propuesta teórica. Y creo que con eso estamos.
Sí, solo para finalizar, un poco por qué utilizamos la idea de concepción. ¿Sí? En ese sentido, la fuimos poniendo en discusión con otras categorías. ¿Sí? Por ejemplo, Johnson, el trabajo de Johnson, la compilación, hablan de que las distintas maneras, las cuatro posiciones, las cuatro formas de resolver las tensiones entre lo ontológico y lo epistemológico, lo que forman son cuatro distintas estrategias, que eso sería la estructura de la teoría social contemporánea. Y nosotros lo que pensamos es que la idea de estrategia lo que define es una imagen clara, ¿sí? Como que hay una que es mucho, que es precisa y que es explícita. Incluso los autores terminan hablando que en cierto sentido muchos de los fundamentos que dan son implícitos a cada una de las perspectivas. Entonces esta idea de intencionalidad o de dirección clara nosotros la tratamos de eludir y por eso terminamos hablando de una concepción. ¿Sí? Algo que tiene una concepción general que por momentos es difícil de rastrear. ¿Sí? Nada, el trabajo de Luhmann vimos cómo la tensión constructivismo-realismo dispara múltiples discusiones en las cuales nosotros nos posicionamos, pero por supuesto dialogando y aprendiendo de cada uno de los que establecieron su propia lectura. Entonces, en el sentido, vamos con pasos muy sigilosos y tratando de posicionarnos, pero siempre teniendo mucha precaución porque son temas donde sobre todo en cuestiones más, cuando nos tornamos más a lo epistemológico, cuando los autores no fueron del todo explícitos. Entonces, por eso tratamos de englobarlo con la categoría de concepción primero y después de concepción general, como tratando de dar una idea de que esto no es algo que de los autores hayan afirmado y lo hayan explicitado con una clara posición estratégica. Excelente, excelentísima exposición, estimados Pedro y Gastón. Muy, muy buena. Eh, bueno, pues no olviden que pueden obtener un ejemplar de esta conferencia en la plataforma de la revista MA de la Universidad de Chile. Ahí pueden encontrar el artículo que da origen a esta conferencia, ¿no? Y pues es muy fácil. Queda abierto el espacio para preguntas, comentarios de estudiantes, profesores, colegas interesados en el seminario. Ya tenemos un comentario, me gustaría plantearlo. Es de Ángel Gutiérrez, dice: saludos. Durante mi tesis de maestría en filosofía, se me dificultaba encontrar una matriz de análisis para comparar teorías sociales tan dispares. Yo les llamaba con otras sociologías epistemo-ontológicas para con eso producir una ecología y así su comparación. Pero su propuesta es mucho más fina e increíble. Muchas gracias. Bueno, gracias Ángel. No sé si es fina e increíble, pero bueno, sí nos gusta de esta manera de encararlo la apertura que tiene, porque sí nos parece interesante que distintos campos, distintas comunidades, distintas espacios en los que las teorías tienen influencia, puedan tener discusiones que son importantes para esa comunidad y que sean discusiones abiertas. El caso de Luhmann, por ejemplo, es un autor que tiene una discusión epistemológica gigante, importantísima, de hecho que tiene una influencia epistemológica por afuera de la sociología. Hay muchísimos autores que hoy por hoy remiten a Luhmann desde afuera de la sociología, por ejemplo, en base a la idea de la contingencia. Está, por ejemplo, muy citado en los últimos libros de Byung-Chul Han, justamente por esta idea de la contingencia. Hay otros autores que lo han agarrado más para la idea de discutir la causalidad o discutir la predictibilidad para algunos, esa idea de complejidad de Luhmann que en algún punto camina contrario a la idea de lo causal y de lo lineal y de lo predecible, también ha sido muy influyente, me parecen discusiones que exceden a la sociología, así que sí nos gustaba esto, sí nos gustaba esa apertura, de poder, por ejemplo, decir, bueno,
es importante considerar esta tensión, es importante considerar esto junto con, por ejemplo, lo que sería la distinción, la discusión directriz de cuál es el elemento central de la sociología. Entonces, nos parece que la ventaja que tiene esta herramienta, porque no deja de ser eso, es una herramienta de interpretación, es justamente que es abierta. Es abierta, pero no por eso hace que las discusiones queden desconectadas, sino más bien todo lo contrario, porque uno podría decir que lo que opera de fondo en cada uno de estos programas, como bien decía Pedro, por ahí no es necesariamente intencional, pero tal vez uno podría pensar que hay una concepción del mundo ahí jugando. En el caso de Bourdieu es explícita. Bourdieu es una persona que en los 70, en su trabajo sobre todo en los 70, tiene una posición explícita que camina incluso hacia el lado de una de la posibilidad de poner una mirada dialéctica sobre el mundo, que ha intentado de alguna manera desarmar un poco esas discusiones o ha intentado vincularlas. Entonces ahí vemos una concepción. Y bueno, esa es un poco la idea de la categoría. Pues, Sí, ahí. perdón, perdón. No, sí, adelante, Carlos, después completo. A José Pablo Tobar Quiñones de la Fundación Sicomoro de España dice, fantástico chicos, un mapa muy didáctico para comprender la posición relativa de las diferentes escuelas del pensamiento sociológico. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Fíjense que la semana pasada la Sociedad Mexicana de Sociología tuvo una conferencia, tuvo un congreso. Y en el Congreso, Jorge Galindo, nuestro buen Jorge Galindo, citó a Durkheim. Y la cita me pareció impresionante por lo rica. Dice, la única forma de demostrar que la sociología es posible es haciendo ver que existe y vive. Me parece que el trabajo que han hecho permite eso. Ver que la sociología existe y vive, que discute sobre sus mismos conceptos, sobre sus métodos, sobre sus teorías, y que además tiene excelentes directivos de una carrera de sociología y profesores que la explican, que la dan y que la organizan, ¿no? Es decir, wow, impresionante. Bueno, Sí, muchas gracias, Carlos. muchas gracias. No, y sumamos a lo que había comentado de que este proyecto que tenemos, que es básicamente un proyecto, siempre tenemos esta discusión con Pedro, yo a esto lo llamo metateoría, él no. Yo suelo usar ahí una categoría que viene más de la epistemología. Él sé que usa otras categorías, pero bueno, sí contar que este proyecto que venimos trabajando está enmarcado en un proyecto ya de larga data, de varios años de trabajo, en los que fuimos de a poquito vinculando algunas de estas discusiones, que hoy por hoy es un proyecto que dirige Pedro, tanto en la Universidad de Flores como en la en la Facultad de Sociales de la UBA. Y que, como les decía, ha tenido ya algunas publicaciones. Su primer publicación está en la revista probablemente pifie el nombre, en la revista de Ciencias Sociales y Políticas de México, una cosa así. Pero me podés corregir. Ahí tenemos un trabajo, ahí en ese trabajo lo que hicimos es un análisis bastante más detallado de Luhmann, a lo largo de estas tres tensiones, y de Bourdieu poniendo foco en esos dos autores, de modo tal que ahí lo que estamos viendo es la concepción dualista con detalle, digamos, y la concepción de la integración un poco con detalle. Ahí ordenamos no solamente los argumentos de los autores, sino también de la literatura. Y que eventualmente nos pareció que había que volverlo todavía más abstracta la discusión, y ese es el trabajo que tenemos en la revista de MAD, de los colegas de Chile. Ahí ya el foco no está puesto en Luhmann y en Bourdieu como programas teóricos, sino en la idea de las concepciones, y ahí aparece también un poco más trabajada la idea del monismo, y creo que ahí también incluso hay una formulación un poco más clara de estas ideas. Y bueno, se viene un tercer trabajo en el cual ahora lo que le hemos agregado a esta discusión
es toda la cuestión de discutir con la literatura acerca de cómo encarar estas discusiones. Así que ahí con la literatura es que discutimos acerca de lo que es una dicotomía, de lo que es un dilema, de por qué nosotros hablamos de tensiones y no de dicotomías, y de por qué nos interesa vincular a las distintas discusiones. Y creo que ahí en ese tercer trabajo venidero que debería ver la luz el año que viene, eh, creo que ahí ese es de alguna manera donde finalmente podemos dar cuenta un poco de lo que creemos que son estas ventajas de la propuesta. Bien, permitime, Carlos, un minuto, decir si estos trabajos fueron posibles y estos proyectos de los que hablaba Gastón, es porque hubo financiamiento al sistema de la universidad pública y el sistema científico, y permitime, Carlos, compartir con la comunidad académica internacional el estado de alerta en el que nos encontramos hoy en día con no solamente el fuerte desfinanciamiento que está provocando el gobierno de Javier Milei, sino y sobre todo el ataque que estamos viviendo los investigadores y los profesores universitarios, todo lo que se dedica a la pública, a la universidad pública y a lo público en general. No solamente estamos sufriendo un desfinanciamiento que no se daba desde épocas de la dictadura en Argentina, sino también estamos viviendo un ataque constante, ¿sí?, a nuestro quehacer como investigadores y como docentes, ¿sí? Ataque inusitado y que nos provoca, me provoca fuerte repudio, y queremos también compartirlo con la comunidad académica internacional, porque realmente nos encontramos en un momento muy, muy difícil donde lo público, la investigación y la educación está a un paso de desaparecer. Claro, claro. Y te lo generalizo un cachito más. Yo creo que de hecho, por lo menos en nuestro caso, o en mi caso, acá voy a hablar en tono personal, por tener la oportunidad de trabajar tanto en lo que sería el sistema público como el sistema privado, mencionar que no se trata de un ataque solamente a un costadito del sistema, como si fuese posible que lo privado viva sin lo público, porque somos todos las mismas personas quienes trabajan en la universidad pública, también por lo general trabajan en las privadas. No son dos comunidades distintas, la comunidad científica es una sola, el financiamiento es necesario para todos, que exista y que haya universidades públicas que permitan llegar a estudiantes que por ahí no podrían llegar de otra manera, del mismo modo que también existen universidades privadas con flexibilidades y con cuidados para estudiantes que necesitan otro tipo de consideraciones. También es recontra importante, así que lo vemos, por lo menos yo personalmente lo veo como un ataque directamente hacia las ciencias en general, hacia la investigación en general, y muy en particular a las ciencias sociales, porque también es verdad que todo esto viene de la mano de un cierto desprestigio de las ciencias sociales o básicamente, si quieren, de cualquier actividad que pareciera no poder medirse en términos de venta, en términos monetarios, en términos de aplicación. Y bueno, nada, ese es un poco el contexto en el que nos encontramos. Claro, estoy seguro que todos en América Latina los apoyamos, todos en América Latina estamos de acuerdo con ustedes, y pues es un ataque a la academia, como tú bien dices, a la investigación científica, a los proyectos de mediano y largo plazo, y en particular a una sociología que siempre ha sido crítica, ¿no? Desde sus diversas posturas, desde sus diversas opciones teóricas o metodológicas, siempre ha sido crítica con la sociedad, y bueno, pues resulta incómoda, ¿no? Claro que sí. Pues antes de despedirnos y brevemente, Pedro, alguna vez habíamos comentado sobre esta matriz que han hecho, que es extraordinaria. Para mí es un análisis meta o postmetodológico epistémico. No sé si Pedro o Gastón estén de acuerdo, por un lado, porque la parte, digamos, de los tres programas que se plantean, el monismo, la integración y el dualismo, a mí me recuerdan mucho a los axiomas para el monismo, a la contradicción para la integración
y a la paradoja con el dualismo, ¿no? Y ahí hay una discusión metodológico-epistémica muy atractiva, una discusión que da pie a ingresar a estas formas de entender la lógica de la investigación. Y por otro lado, ese análisis meta o posconceptual teórico, que me parece que se aborda muy bien entre conceptos como individuo y sociedad, entre realidad y descripción, entre descripción y crítica, conocimiento, me parece muy interesante en términos de análisis meta o posconceptual teórico, ¿no? Y discutir esas cosas no es sencillo, es muy complejo, es difícil, no es fácil de comprender, pero es el nivel que se requiere para la sociología del siglo XX y del hoy por hoy, ¿no? Ya no se puede entender la sociología como la veíamos hace 30 o 40 años, donde se describía nada más un autor y luego lo comparabas con metodologías o técnicas instrumentales como estadística. Todo era estadística, ¿no? No había procesos de interpretación, comprensión, no había tantas metodologías como hay ahora, y no había conexiones ni relaciones, era como una especie de rompecabezas, y ahí tú ármala, ¿no? Entonces, pues los felicito por estas articulaciones, estos grandes conceptos trabajados, articulados, sintetizados y sobre todo que sirven mucho para nuestra discusión actual. Bueno, pues muchas gracias por su participación en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Estamos muy contentos con su trabajo. Y gracias. Bien, te contesto muy brevemente. Voy a aceptar ahí tanto Gastón como Carlos que tratan de meter a la metateoría, que es un concepto fuerte de Ritzer. Solamente para finalizar y a modo de introducción quizás para otra charla, ¿sí? Cuando hacemos teoría de teoría estamos haciendo teoría. Entonces, para mí, la categoría central en la cual nosotros estamos trabajando es el campo de la teoría sociológica, de la sociología sistemática, de la teoría sociológica con fines comparativos. ¿Sí? La metateoría es una propuesta que tuvo su inflación en un momento, pero que no fue muy desarrollada y solo queda como hacer teorías de teorías, que de nuevo no deja de ser una teoría y lo que nunca hay que perder de vista, que tiene un fuerte vínculo con la empiria, que es lo que estamos tratando de demostrar y que no solamente estamos haciendo análisis teórico sin ningún tipo de vínculo con la realidad social, sino que cada una de estas teorías estructuraron, ¿sí? Con consecuencias significativas a toda la comunicación sociológica. Es un poco lo que vamos a discutiremos en el nuevo artículo que hablaba Gastón, que es cuando se habla de falsas distinciones, ¿sí? Como individuo-sociedad, que se las toma como falsas. Bueno, si durante más de 100 años la comunicación sociológica giró en torno a la distinción entre individuo y sociedad y generó conceptos que fueron especialmente útiles para hacer análisis, no solamente teórico, sino también empírico, bueno, no podemos denominarla que sea una falsa distinción, ¿sí? Nos parece que ahí hay que afinar un poco las herramientas y todo nuestro objetivo con estas categorías es justamente ese, dar cuenta de herramientas útiles que sean también aptas para todo tipo de investigación empírica. Gastón, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Carlos, nos vemos. ¿No?